¿Sabes qué es la Constitución? Mis compañeros y yo el día de hoy te lo vamos a explicar. Es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera que cada uno tenga claro su papel en la sociedad. Así que esto se divide en poder ejecutivo, quien es el encargado de administrar el Estado, el legislativo, que es de crear las leyes que rigen el actuar de la sociedad, el judicial, de resolver los conflictos que surjan en la sociedad. La Constitución es la ley suprema que contiene nuestros derechos y deberes. Esos derechos y deberes que permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus roles y competencias. La Constitución no solo revisa el poder, sino que también lo limita, garantizando los derechos y deberes de los ciudadanos, destacando los más relevantes como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la vida. Estos derechos obligan al Estado a garantizar condiciones mínimas a los ciudadanos para obtener una vida digna. Nuestros compañeros les van a estar haciendo unos videos explicativos para que todo quede más claro. Hola, mi Cami, ¿cómo estás? Hola Lili, bien, ¿y tú qué haces por acá? Bien. Oye, no, pues mi Cami estaba preocupada por ti, quise venir a ver cómo estabas. ¿No has mirado tus redes sociales? No, ¿por qué? Es que Valeria te escribió algo muy feo acerca de ti, mira. No, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Y es que acaso no hay leyes para esto? ¿No hay quien bloquee esos mensajes? ¿O qué? No, pues Cami, realmente en la Constitución Política, en el artículo 15, sí se vela por el buen nombre de la persona. Y esta establece el derecho a la intimidad familiar y a su buen nombre. Entonces, por lo tanto, pues miraremos en qué instancias hay que recurrir para que se te sea restablecido tu buen nombre, porque es eso lo que esta persona está haciendo contigo. En la sentencia C-489 del 2002, la Corte precisó que el derecho al buen nombre se lesiona cuando una persona incurre en acusaciones falsas, sobre todo en las redes sociales, donde quieren dañar el prestigio de una persona. Ese es el objetivo, y desdibujar su buena imagen. Bueno, lo mejor es mediante una acción de tutela dar a conocer el caso a la entidad competente, ya que el Código Penal del artículo 220 dictamina que el que haga una injuria o calumnia contra alguna persona queriendo hacer su deshonra o hablar mal de ella, esta debe incurrir en prisión de 1 a 3 años y también deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, esta persona también deberá retirar los mensajes que ha colocado en la red social. Esto que rectifique o que haga aún más sonido o que repercuta aún más pidiendo una disculpa a esta persona, y también retirar lo dicho anteriormente, ya que esta injuria cometida daña pues el buen nombre de una persona. Muy buenas tardes. A continuación les presento la Ley 1010 del 2006, del 23 de enero, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y el hostigamiento del trabajador. El Congreso de la República, en su artículo 1, el objetivo de esta ley es definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas agresiones y maltratos, ¿cierto? Entre ellos tenemos el acoso laboral entre jefe y entre los empleados. Otro acoso laboral que tenemos es entre los empleados y los jefes, y el otro entre los mismos compañeros. A continuación les presento los ejemplos. José, suba ya. En un momento no, ya, no es cuando usted quiera, es cuando yo diga. Señor, ¿qué necesita? José, necesito un favor urgente, necesito que me haga este informe
para hoy. Jefe, pero aquí tengo la universidad y mira la hora que ya es. No me interesa la universidad, necesito ese informe ya. Siempre la misma vaina con usted. Mire que hay mucha gente allá afuera esperando detrás de su puesto. Entonces voy a ver si puedo o si no, dígame qué hago. Listo, jefe. Entonces yo lo tengo para mañana. Listo. Hasta luego. Hola jefe, ¿cómo estás? Bien. Necesito hablar contigo una cosita. Bien. Ay jefe, es que imagínate que tú me dejaste para hacer un archivo. No alcancé a hacerlo. Jefe, ¿será que no le puedes decir a José que lo haga? Y me deja salir hoy a la 1, jefe. Jefe, pero jefe, ayúdame, José no se demora nada haciendo eso. Gracias. José, Sí. ya hablé con el jefe. Si usted tiene que hacer el archivo hoy mismo. ¿Por qué si no te corresponde hacerlo a ti? No me interesa, el jefe ya dijo que lo iba a hacer usted. Usted lo tiene que hacer hoy mismo. Si se tiene que quedar hasta las 10, se queda hasta las 10, el jefe ya autorizó eso. Porque siempre digo, Jefe, José, no sé, si le toca todos los días lo debe hacer. Bueno, ya visto los ejemplos, la norma contempla que se debe conformar un comité interno de convivencia. Este comité está creado por 4 jefes o administrativos que son nombrados por el gerente y 4 empleados que son elegidos por todos los empleados. Esto es con el fin para evitar que los inconvenientes se vayan a mayor y terminen en estancias judiciales. Muchas gracias. Esta tarde nos encontramos en la vereda CAE del municipio de Orito Putumayo. Esta tarde hablaremos sobre la deforestación en Colombia. En la Constitución Política de 1991, en el capítulo 3 de los derechos colectivos y el medio ambiente, nos habla el artículo 79, el cual nos dice que todas las personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará a estas comunidades la toma de decisiones en estas que la pueda afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, también como conservar las áreas especiales, también fomentar la educación para el logro de estos fines. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozada, dijo que el principal afectante de esas deforestaciones es el narcotráfico, el cual es de un 24%. Esto equivale a que se talan 137 hectáreas diarias. También nos habla que el ritmo de crecimiento de estos cultivos ilícitos para el 2022 serán de 290.000 hectáreas a nivel nacional. En el año 2017, Colombia contabilizó que hubo 137.000 hectáreas de coca, algo que incrementó en un 17%, ya que en el 2016 hubo menos hectáreas de coca. En el caso de la deforestación, se contemplan entre los 5 a 12 años de prisión y también multas que llegan desde 134 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta tarde estamos en la finca de la propietaria Elizabeth Bajuan. Le estamos preguntando sobre lo de la tala y cómo y por qué la llevó a esto. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, estamos en el departamento de Putumayo, en el municipio de Orito, en vereda CAE, finca El Oasis. Nosotros conocemos bien acerca del tema de la tala de árboles. El gobierno y todo el país lo sabemos, pero la dificultad que tenemos es que no tenemos vías de acceso y por eso hacemos este trabajo. Claro está que también podemos tomar otras vías como es la agricultura y cultivos así, pero deje cuenta que en este lugar en el que estamos ya, para llegar hasta este lugar son 2 horas de camino y tras de eso tenemos que pasar por río y para el río ni siquiera hay un puente, entonces el motivo ese es que el gobierno nos tiene abandonados. Entonces pues eso, más que todo, pues difícil uno sacar de por acá de tan lejos una carga de cacao, pero en cambio eso, usted para entrar sí es difícil, pero para salir usted ya sale.
Hola amigos, soy Valen. El día de hoy hablaremos sobre los derechos que tienen las comunidades indígenas en Colombia. En la Constitución de 1991 reconoció la importancia de las comunidades indígenas o las comunidades originarias del país. En ella se puede observar cómo hace el reconocimiento de los derechos fundamentales a todos los individuos, pero en algunos grupos en especiales, como son las comunidades indígenas, se les otorgó derechos adicionales, teniendo en cuenta sus culturas, sus creencias, el ámbito social, su lengua, entre otros. El gobierno colombiano reconoce 87 grupos indígenas, mientras la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, nos dice que hay 102 comunidades distintas, y el DANE reconoce la existencia de 115 etnias indígenas. Ahora sí, los derechos de las comunidades indígenas. En la Constitución Política de 1991 ha quedado reconocida una serie de derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el reconocimiento. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 7. Y es la obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Artículo 8. Las lenguas indígenas. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y en las comunidades con tradición lingüística propia la educación será bilingüe. Artículo 10. Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. Artículo 68. Y para su buen desarrollo se expidió la Ley 1381 de 2010, por la cual se dictan normas sobre el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de la lengua de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Ordenamiento territorial. Las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 63. También en el artículo 72 se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riquezas arqueológicas tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados por la ley. En cuanto al artículo 96, reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparticipen territorios fronterizos a condición de reciprocidad. Jurisdicción especial indígena. En el artículo 246 establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes. Para que exista esta jurisdicción se necesitan un elemento personal o subjetivo, un elemento territorial o geográfico, un elemento institucional u orgánico y por último un elemento objetivo. Representación política. ¿Sabías que la Constitución entregó a las comunidades indígenas 2 curules en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes? Pero para ser candidatos se requiere algunos requisitos adicionales de acuerdo con lo que se planteó en la Ley 649 de 2001. Y para finalizar, podemos evidenciar los derechos que tienen las comunidades indígenas en nuestro país. La Constitución es una ley, pero no cualquiera, ya que esta es la ley suprema, la cual establece, organiza y da poder al gobierno para que ésta aplique las leyes. La Constitución también se encarga de que los que estén ejerciendo el poder no cambien las leyes que hay de la manera que les guste o a su antojo. Y por esto la Constitución organiza y limita, dividiendo los poderes entre distintas instituciones. Bueno, para terminar me gustaría decirles una frase de Patrick Henry, la cual es: la Constitución no es un instrumento para que controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno, para que no vengan a dominar nuestras vidas e intereses. Espero que les haya quedado claro qué es la Constitución y si tienen dudas nos hagan saber. Mis compañeros son Liliana Rojas, Eileen Troches, Otalibar Jola Castiblanco, Valentina Reyes,
Edison Imbacuán y quien les habla, Laura Salinas.